Buenos días, buenos días. Es otra vez una alegría y también un privilegio grande y honor de poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. ¿Qué tal si saludamos un poco? A ver, fíjense quién está al lado y digámosle hoy, a ver, ¿por qué tú vienes? A ver, pregúntele, ¿por qué vienes hoy aquí a esta iglesia? Es un saludo, no es ninguna amenaza, no es ninguna para buscar una pelea, sino es un saludo. Pregúntele, a ver, ¿por qué viene usted hoy a la iglesia, a esta iglesia? Bueno, seguramente habrá diferentes respuestas, ¿no? Donde, bueno, cada uno sabrá por qué justamente viene hoy a este lugar. Estoy aprovechando este saludo porque justamente el título de la prédica que hoy yo le puse es, a ver, aparece, ¿por qué esta iglesia? ¿Sí? El título no es ¿por qué esta iglesia?, sino ¿por qué esta iglesia? Específicamente sería más así, ¿no? ¿Por qué justamente esta iglesia, la primera iglesia de Valparaíso? O un poco más específico sería ¿por qué esta, la Previ de Valpo, que estoy aquí hoy? ¿Y cuáles fueron sus respuestas? ¿Y cuáles son las respuestas que ustedes le dieron al que está al lado o al que le preguntó por qué usted está aquí? Bien. Bueno, entonces, dejando esta pregunta aquí en la pantalla, me gustaría comenzar orando, ¿sí? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos das hoy poder estar en tu templo y también saber con fe de que somos una iglesia, de que has formado a nosotros, de que nos llamaste, nos convocaste para que podamos ser una iglesia, un pueblo santo. Así que te pido que, Señor, en este momento estés trabajando en el labio del que predica, en el oído y en el corazón del que escucha, para que podamos comprender de tu amor inmenso por a través de la palabra. Así te damos las gracias y así oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, como les anticipé, el título de la prédica de hoy es ¿por qué esta iglesia? Y justamente esta pregunta me la hice yo. En verdad es una pregunta que me lo hago todos los días. ¿Por qué esta iglesia, no? Para los que me conocen y me han escuchado de la primera prédica de aquí en este lugar, cuando yo llegué hace un poco más de un año, cuando prediqué, le hablé de un testimonio mío de cómo llegué a Chile. Y seguramente los que recuerdan sabrán que yo llegué con el patrocinio del Estado coreano, o sea, del país Corea. El país me pagó para que yo llegara a Chile. No fue la iglesia, sino que el país me pagó para que yo llegara. Bueno, para los que no entienden nada, o para los que recuerdan, sabrán a qué me refiero, ¿no? Así que los que no se acuerdan o que no saben de qué estoy hablando, entren a YouTube, Primera Iglesia de Valparaíso, y busquen una prédica mía que está ahí y sabrán. Pero, en fin, no hace falta. Se lo anticipo. La cosa es que yo tengo un testimonio de una forma magnífica, increíble, que Dios trabajó en la economía de mi situación, para que nosotros pudiéramos realizar un viaje aquí a Chile como misionero enviado de la Iglesia Corea del Sur. ¿Por qué le comento todo esto? Desde que yo llegué aquí, o mejor dicho, antes de la partida desde Corea, siempre tenía esta pregunta: ¿por qué Chile, no? ¿Y por qué la Iglesia de Valparaíso? Llegando aquí pensé que me iba a solucionar esa incógnita, pensé que iba a encontrar enseguida la respuesta. Pero sinceramente hablando, sigo preguntándome, ¿por qué esta iglesia? Y no puedo dejar de confesar que estoy muy bendecido. No puedo dejar de confesar que soy una de las personas más felices en este mundo. En todos los informes misioneros que yo mando a Corea, termino con la frase diciendo: yo soy el misionero más feliz del mundo. Así que yo estoy bien, y muy bien. Pero sigo preguntándome, ¿por qué esta iglesia? Seguramente ustedes también habrán algunos allí que están preguntando esto.
¿no? ¿Por qué esta iglesia? En caso de que no lo hicieron, me gustaría poder en este momento invitar a que lo hiciera, ¿sí? Pregúntense, a ver, a uno mismo, ¿por qué yo estoy en la primera de Valpo? Mi intención hoy, por a través de esta prédica, no es buscar una respuesta. Tampoco quiero generarle una respuesta de mi parte, o que tampoco me gustaría que ustedes llegaran a una respuesta de una forma fácil, ¿sí? No intenten de buscar una respuesta que sea tan sencilla. Me gustaría que esto llegara a generar una duda, que creo que es sano. Así que mi intención no es buscar una respuesta, sino que mi intención es generar esta misma pregunta en todos nosotros. Y para esto tenemos que saber bien en claro una cosita, que es que podemos hacer esa pregunta desde dos perspectivas diferentes. La primera perspectiva es desde mi punto de vista, mi perspectiva de hacerme esta pregunta de por qué esta iglesia. Y la segunda, que es la más importante, es hacer esta misma pregunta desde la perspectiva de Dios, desde la visión que Dios tiene hacia esta iglesia. ¿Por qué Dios tuvo que elegir a esta iglesia? ¿Por qué Dios quiso o está presente en este momento en esta iglesia? Si es que nosotros aceptamos que esta iglesia es de Dios, también debemos ser suficientemente sabios para poder pensar desde esta perspectiva de Dios, de por qué Dios decidió estar en esta iglesia. Así que, como en todas las buenas prédicas mías, me gustaría comenzar con un chiste. Y como ya saben, soy malo contando el chiste, pero bueno, los chistes dejan también algunas enseñanzas. Así que me animo y me atrevo también de empezar contando con un chiste. Había un hombre que no quería ir a la iglesia. Ya era el domingo, ya se acercaba la hora del culto. Entonces la mamá fue a despertar al hijo. Hijo, despierta, tienes que ir a la iglesia. El hijo dice, no quiero ir, hoy no quiero ir. Entonces la madre dice, no, hijo, tú tienes que ir a la iglesia porque Dios te ama. No, dice, no, ya sé, pero no quiero. Pero hijo, tú tienes que ir a la iglesia porque Jesús murió por ti y tú tienes que ir a la iglesia a agradecer por esto. La madre intentando de convencer con todo el pasaje de la Biblia y de todas las bendiciones, pero el hijo insiste, no, hoy no quiero ir, estoy cansado, estoy enfermo, estoy que no sé qué, y no quiere ir. Hasta que la mamá se enojó y le gritó así, dijo, tú tienes que ir a la iglesia porque tú eres el pastor de esa iglesia. Gracias. Bueno, me duele de verdad de contar este chiste, pero bueno, es un chiste, ¿sí? No es que me haya pasado conmigo, no se equivoquen. A mí me encanta venir a la iglesia. Bien, es cierto, venir a la iglesia no es, si bien puede ser que sea fácil, pero debemos aceptar que no es tan así de fácil, ¿no? Y es por esto que primeramente tenemos que reconocer que el hecho de que nosotros hoy estamos aquí presentes no es por una decisión mía, ¿sí? No ha sido por un esfuerzo mío. Sabemos lo difícil que es llegar temprano el día domingo a la iglesia por la locomoción y por las cosas que ocurren los días domingo a la mañana en la calle. Pero sin embargo hoy estamos aquí. ¿Y será que es producto de mi esfuerzo? ¿Será que yo pude con todas mis ganas llegar aquí? A menos que no haya la bendición de Dios. La razón por la cual hoy estamos aquí y que podemos estar aquí es por la gracia de nuestro Señor. Si Dios no nos invitó a su casa, no podemos estar aquí. Aunque yo quisiera, pero si Dios no me da esa invitación, nosotros no estaríamos aquí. Así que eso es lo primero que debemos recordar. Y ante esta razón, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son las causas que hace que uno no quiera ir a la iglesia? Y yo estuve pensando y encontré tres. La primera es que es por la pereza misma, ¿no? Esa gente que dice, no quiero ir, estoy cansado, no sé.
por la pereza. Y la segunda es por casos personales, porque puede que haya un viaje, algún compromiso donde hace que falte a la iglesia. Pero hay otra, la última, la tercera razón que es la más mala y que es la más triste, es por la pérdida de la fe. Muchas gentes hoy no quieren venir a la iglesia porque perdieron la fe. Y eso es muy triste. Y creo que esto aportó mucho la corona, la pandemia. En esos 2 años, la iglesia encontramos las formas de poder adorar a nuestro Dios por a través de internet, por a través de forma virtual. Pero sin embargo esto es como que detalló para que muchos dejaran de venir a la iglesia por varios motivos, y una de ellas, y la más triste, es por la pérdida de la fe. Así que es nuestro compromiso también, ¿no?, de lo que estamos hoy aquí, de poder nuevamente ir hacia las personas que perdieron la fe para que vuelvan al Señor. Bien, entonces, como ya le mencioné, debemos pensar en esto de por qué esta iglesia desde 2 perspectivas. La primera perspectiva, que arranca desde mí, es que debemos comprender que somos familia. Cuando nos hacemos esa pregunta, ¿por qué esta iglesia?, el primer punto muy importante que debemos recordar y saber es que somos familia. La Biblia misma también dice esto, el pasaje que hoy leímos, dice: así que ya no sois extranjeros ni adventistas, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, en Efesios, Pablo, cuando menciona este pasaje, nos está hablando de que nosotros somos una familia. La razón por la cual nosotros hoy estamos en esta iglesia es porque somos familia. Y la Biblia es lo que está garantizando eso. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, ser familia es porque estamos perteneciendo en un solo lugar, porque estamos compartiendo una casa. Cuando se habla de la familia, una persona es una familia cuando está registrado en su registro civil. Yo puedo ser la familia de mis padres porque yo tengo la garantía de que en el registro dice eso. Yo no tengo la memoria del momento cuando yo cuando yo nací. Y creo que nadie, ¿no? No hay nadie. No hay algún superdotado que se acuerda de ese momento que salió de la vientre de su madre. O sea, todos los que estamos acá no tenemos ninguna garantía de que mis papás sean mis papás. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros seamos la garantía de que somos los hijos de nuestros padres? Es por el registro civil. Hay un registro, un documento que data que yo soy hijo de mi padre. De la misma manera, todo lo que estamos aquí nosotros podemos decir que somos familia por una garantía, el registro. ¿Y cuál sería este registro? Yo creo que es el registro que está allá en el cielo, ¿no? El libro de la vida, donde está escrito nuestros nombres. Y eso hace que la garantía de que nosotros somos hoy una familia. Así que cuando me pregunto, ¿por qué es esta iglesia? Es porque desde mi perspectiva, yo puedo estar aquí con toda la garantía porque yo soy y yo sé que soy la familia de esta congregación. Pero también está la parte de la perspectiva de nuestro Dios. ¿Por qué para Dios es importante que nosotros somos la familia? ¿Por qué para Dios es importante que nosotros, cuál es la garantía de que nosotros somos la familia para Él? Si bien para nosotros ese registro, que es la garantía que hace que nosotros somos la familia, para Dios lo que hace que nosotros somos su familia es el pacto de la promesa.
En el mismo capítulo de Efesios, donde hoy nosotros leímos, en el versículo 12, un poco más arriba, hay un pasaje así, que dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El autor de Efesios, Pablo, menciona a propósito esta frase que dice pacto de la promesa. O sea, antes nosotros no pertenecíamos a este pacto de la promesa. Nadie podía pertenecer porque era un pacto sagrado. Pero sin embargo, Dios, por a través de Jesús, permitió que nosotros pertenezcamos en este nuevo pacto, el pacto de la promesa. ¿Y cuál es este pacto de la promesa que Dios hace? Es un pacto eterno, es un pacto que se dio por a través de la muerte de nuestro Jesús. Y es un pacto que inició desde antes. Si ustedes seguramente conocen la historia de Abraham, ¿sí? Conocen a Abraham, ¿no? El primer patriarca, quien hizo el primer pacto con nuestro Dios. En el capítulo 12 de Génesis empieza la historia de un hombre llamado Abraham. Y es increíble que el inicio de la historia de este hombre inicia con un pacto con Dios. Dios se aparece delante de Abraham y le dice: vete de tu casa, vete de tu familia, vete de tu tierra y vete al lugar donde yo te mande. Y de esta forma Dios hace un pacto unidireccional con Abraham. Y también en la historia, en la Biblia, cuenta que una noche Dios apareció a Abraham para confirmar este pacto. Y esta confirmación se hizo así. Le dijo a Abraham que trajera animales y después que lo partiera de forma longitudinal, o sea, partir en dos, de una forma igual para uno, para el otro. Y una vez que está partido los animales, ahí la Biblia cuenta que un fuego pasa por a través de en medio de los animales que estaban partidos. Una antorcha de fuego, menciona en la Biblia, que pasa por medio de los animales partidos. Y Abraham junto con ese antorcha de fuego. Y la Biblia concluye con esta historia como que se firmó este pacto. ¿Por qué es esto de partir el animal? En la antigüedad, en ese tiempo, cuando vivía Abraham, la forma de llegar concreto, para concretar un contrato, se hacía de esta forma. Dice que traía un animal y lo partían de la mitad de mitad, o sea, partir de forma longitudinal para que ambas partes sean iguales de forma idéntica. Y una vez que están partidas, las partes que hacían este contrato agarraban de la mano y se pasaban por medio de ese animal partido. ¿Qué significaba esto? Cuando dos personas que hacen este compromiso y pasan por este animal partido, están diciendo que si una de las personas no cumple lo prometido o lo pactado, toman el compromiso de que van a terminar como el animal partido. ¿Se entendió? O sea, la forma de hacer pacto, un contrato en ese tiempo era eso. Mataban al animal, partían en dos y el que no cumpliese ese contrato es como que tomaba el compromiso de que iba a terminar como ese animal que estaba partido en dos. O sea, cuando la Biblia en Génesis cuenta esta forma de que hizo Dios con Abraham de pasar por a través del animal partido, es que Dios tomó el compromiso de que si él no cumpliera su pacto, o sea, lo prometido, que iba a terminar de esa forma. Y también lo mismo con Abraham, ¿no? Pero todos sabemos que Dios es un Dios de pacto y que cumple sus promesas. Y es por esta razón que nosotros podemos confiar al 100% sobre la promesa que Dios hace con nosotros. Así que este es la garantía de que nosotros somos familia de Dios. Desde nuestra perspectiva, somos familia porque tenemos un registro allá en el cielo donde está nuestro nombre. Así que con toda la garantía podemos saber que somos familia. Pero desde la perspectiva de Dios,
nosotros pasamos a ser familia de Él porque Él hizo un pacto. El pacto de la promesa. El pacto que Él nos da la garantía de que va a cumplir sí o sí. Y el segundo punto que tenemos que recordar o pensar cuando hacemos esta pregunta de por qué esta iglesia es que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. En el pasaje podemos ver que menciona que Jesús es la piedra angular de un edificio, ¿no? Y que dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí apóstol Pablo a propósito menciona o relaciona a Jesús con el piedra angular. Cuando hay una edificación, siempre hay una piedra, está la piedra angular, que sería la piedra base para hacer el edificio. Entonces, sobre esta base, que es Jesucristo, apóstol Pablo dice que están edificado nuestra iglesia. Entonces, ¿qué significa esto de que Jesús es la principal piedra de ángulo para mi perspectiva? De preguntarme por qué estoy en esta iglesia o por qué es esta iglesia. Es que nosotros hoy estamos aquí por una confesión, la confesión genuina de que Jesús es nuestro Salvador. La persona que está sentado aquí y que no tiene esta confesión, creo que es una persona pobre, una persona que lamentablemente no puede gozar de ser parte de esta casa, de esta iglesia. Por lo tanto, lo que sí confesamos de que soy parte de esta familia, también de una forma automáticamente tenemos esta confesión de que Jesucristo es nuestro Salvador. En Romanos 10:10 dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que nuestra boca confiesa para la salvación. Una vez alguien me dijo esto, ¿no? O sea, es fácil ser cristiano, porque en Romanos 10:10 dice, con tal de confesar con tus labios, tú eres salvo. O sea, yo no importa lo que yo piense en mi corazón, porque total nadie sabe, yo puedo decir, yo creo en Jesús, Jesús es mi Salvador por labio. Total nadie sabe cuáles son mis intenciones de corazón. Y como en Romanos dice que por labio, por boca, confiesa para la salvación, esa persona quería subir aquí conmigo. No molesta, ¿no? Está bien, bueno. A mí tampoco, así que no hay ningún problema. Bien, entonces con la boca dice que confesamos para la salvación. Y me decía que es fácil. ¿Será así? ¿Será así de fácil? Con tal de confesar con nuestra boca, ¿se puede? Pero entonces busqué en los comentarios acerca de este pasaje, Romanos 10:10. Romanos 10:10. Entonces, lo que decía en uno de los comentarios es esto. Mostraba en ese comentario sobre la situación real que vivían la gente, los cristianos, en el tiempo de Romanos. Los primeros cristianos sabemos que mantuvieron su fe bajo la persecución. Había una persecución feroz contra los cristianos, no porque seamos malos o porque eran malos, sino por unos malos entendidos que tenían la gente, perseguían a los cristianos. No solamente persiguieron verbalmente o discriminando, sino que persiguieron hasta matarlos. Entonces, en ese tiempo de confesar Jesús con la boca era cuestión de vida o muerte. Si alguien venía a preguntar, ¿tú eres cristiano? Confiesa con tu boca. Y si uno era capaz de decir, sí, Jesús es mi Salvador, él estaba entregando su vida. O sea, en la parte de Romanos 10:10, cuando dice, con la boca se confiesa para salvación,
es porque esa confesión era cuestión de vida o muerte. Cuando nosotros nos preguntamos por qué esta iglesia, tenemos esta confesión. Lo que realmente nos preguntamos de por qué estoy aquí, con el deseo de saber ese por qué, es porque realmente tenemos esta confesión. No podemos menospreciar esta confesión, la confesión de que Jesús es mi Salvador. Por lo tanto, los que tienen esta confesión tienen todo el derecho para hacerse esta pregunta: ¿por qué estoy en esta iglesia? Y la segunda perspectiva que tenemos que ver es la perspectiva de Dios, la perspectiva de por qué Jesucristo es la garantía, la piedra angular para que Dios esté hoy aquí en este lugar. Nosotros sabemos claramente que Dios tuvo que pagar un precio alto para que este lugar sea la iglesia de Dios. Dios tuvo que pagar la vida de su Hijo. Dios tuvo que derramar la sangre de su Hijo para que hoy este lugar fuera a llamarse la iglesia. Y es por esto que hoy Dios puede estar en este lugar, porque Él entregó, Él pagó el precio con la sangre de su Hijo. Así que es sumamente importante, ¿no?, de saber que Dios puso un precio. Entonces, muchas veces nosotros nos quejamos, ¿no? Nos quejamos de algunos sacrificios que hacemos por la iglesia o para la iglesia. Qué sé yo, cuando venimos a limpiar, ¿no?, y cuando tenemos que hacer algunas cosas, uy, ¿por qué siempre a mí? Yo que estoy muy ocupado y un montón de cosas, ¿por qué siempre yo tengo que hacer esto? Y nos quejamos por algunas obras que hacemos en la iglesia. Pero si lo comparamos con lo que Dios tuvo que pagar para estar en esta iglesia, creo que podemos entender un poco, ¿no?, de saber lo importante que es que yo estoy aquí trabajando y sirviendo para el Señor. Tengo amigos en Corea que ya son pastores, o sea, de la colega, de la camada de seminaristas, pastores que estudiamos juntos y que salimos al campo, y de mi camada son 300. Por año en mi seminario entran 300 aspirantes a ser pastores y generalmente se gradúan todo y después tienen que rendir un examen que también un 80% rinden el examen para ser pastor. Y lo que terminan siendo pastores son muy pocos también, unos 40% o 50%. Y de esos 40-50% de los pastores que se nombran como pastores, son también muy pocos que entran al campo de pastorear una iglesia y llegarán a un 7-8% nomás. O sea, de los 300, pero de un solo año, 300, muy pocos son los que llegan a ser pastores. Entonces ahora ya, como llevo más de 5 o 6 años que me gradué y me hice pastor, algunos colegas míos me llegan mensajes de que llegaron a ser pastores de una iglesia local de allá de Corea. Y cuando escucho esas noticias también me hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿No puedo estar allá también buscando alguna iglesia para ser pronto un pastor? Y cuando viene eso en la mente, enseguida pido perdón al Señor, ¿no?, por la vergüenza que tengo. A comparación de lo que Dios pagó por su iglesia, me estoy quejando por algo que no vale nada. Entonces eso me hizo ver lo valioso que es este lugar, el significado que debería tener este lugar, porque Dios pagó un precio altísimo. Y esa es la razón por la cual Dios está aquí, con la garantía de que Jesucristo es la piedra angular de esta casa. Estamos privilegiados, ¿no? Y el hecho de que podamos trabajar en la iglesia, creo que es uno de los privilegios más grandes. Más allá de que nosotros tenemos esta confesión de labio de que Jesucristo es mi Salvador,
que Dios me permita estar aquí hoy para poder servirle a Él es un gran privilegio. Y y un punto importante, un dato que quería también compartir es sobre todo esto de que Jesucristo es la principal piedra de ángulo. Antes de decir esto, en el pasaje de Efesios que leímos, dice esto: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Apóstol Pablo en Efesios, cuando escribía esto, mencionó sobre los apóstoles y profetas, que todos esos labores que hicieron apóstoles y profetas estaban cimentados sobre Jesucristo, que es el ángulo de la iglesia. Entonces, ¿qué significa esto de que están fundamentados sobre los apóstoles y los profetas? La característica singular de los profetas y apóstoles es que tanto los profetas y los apóstoles, ellos predicaron a Cristo. Ellos delante de la gente anunciaron a Jesús. En caso de los profetas, anunciaron al Jesús que vendrá. Y en caso de los apóstoles, anunciaron al Jesús que vino, que se fue y que volverá. ¿Sí? De la misma manera, tanto los apóstoles y tanto los profetas anunciaron a Jesús. Pero otra cosa singular de ellos es que realmente ellos vivieron una vida de mucho sacrificio. En caso de Juan el Bautista, que sería el último profeta, sabemos cómo murió, ¿no? Fue decapitado, pero de una forma tan injusta, porque una niña le dijo a su padre Herodes, como una recompensa, como un regalo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces Herodes, como si nada, le trajo como obsequio la cabeza del último profeta Juan el Bautista. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo puede terminar una vida de una persona tan valiosa como Juan el Bautista de esta forma? Pero si vemos en todos los profetas y también los apóstoles, las vidas de ellos, muchos de ellos terminaron así. En caso de los apóstoles, todos fueron martirizados, menos el Juan. Y en caso de los profetas también muchos tuvieron que vivir una vida tan difícil. ¿Por qué? Porque dedicaron a transmitir, predicar a Jesús. ¿Por qué me llamó mucha atención esto? Muchas personas me preguntaron esto: ¿por qué en Corea las iglesias son tan grandes? ¿Por qué Corea fue tan bendecido por el Evangelio? Y también me había hecho esa pregunta antes de viajar a Corea, pero llegando a Corea encontré una respuesta, una posible respuesta. En Corea hay un lugar que es un cementerio para los misioneros extranjeros. En ese cementerio no hay ningún lugar que es para un coreano. Son todo de misioneros extranjeros. Y está muy bien guardado y es una zona turística, es un lugar turístico. Así que si alguien viaja a Corea, sí o sí tiene que ir a ese lugar. ¿Sí? Así que si alguien tiene intenciones de viajar a Corea, avísenme que yo le paso por Google Maps, la ubicación. Así que para que puedan llegar bien. Y es un lugar donde, a propósito, la iglesia de Corea juntaron a todos los misioneros que entregaron su vida por la pequeña península Corea. Y ahí encontré la respuesta de por qué Corea hoy es tan bendecido por Dios. Porque había sangre derramada. Porque había sangre derramada de los misioneros en el siglo XIX, casi al mismo tiempo que aquí en Chile. Muchos misioneros jóvenes llegaron a Corea sin saber con qué se enfrentaba. Y resulta que Corea en ese tiempo era uno de los países más miserables del mundo. Había mucha peste, había muchas enfermedades, delincuencia, violencia, muchísima persecución contra los cristianos. Y esto hizo que muchos misioneros, al tocar el suelo de la tierra coreana, península coreana, tengan que perder la vida. Pero sin embargo, ellos insistieron y llegaron y transmitieron el mensaje de Dios a los coreanos. Y Corea hoy es uno de los países más
próspera del mundo. Y creo que si empiezo a buscar desde la fe, creo que ahí encuentro la razón, porque hubo derramamiento de sangre de los misioneros por esa tierra. ¿Por qué digo esto? Justamente cuando apóstol Pablo dice, porque la iglesia está edificada fundamentada sobre los profetas y apóstoles, se refiere a esto, sobre los sacrificios de todas aquellas personas que tuvieron que hacer para que hoy nosotros contáramos con esta iglesia, con lo que hoy estamos compartiendo este lugar. Así que es sumamente importante recordar de todas estas personas que pasaron en la historia, en este lugar, y que derramaron sus lágrimas para que hoy podamos estar presentes aquí. Y el último punto 3 es, juntos vamos a edificar, ¿sí? Juntos vamos a edificar. En el pasaje de hoy dice, en la parte de finales, dice, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La perspectiva mía sobre la pregunta de por qué esta iglesia es que hay muchos que crecieron en este lugar, ¿no? Hay muchos que dicen, esta es mi iglesia, yo estoy en esta iglesia porque yo crecí, porque yo nací, porque yo tengo historias, porque tengo amigos, muchas cosas que comparto en común. De esta forma, esta iglesia fue edificándose no solamente por mí, sino por toda la gente que me rodean. Todos los que están aquí presentes son productos de una historia muy, muy valiosa e importante. Todos los que están hoy sentados aquí, sepan que ustedes son parte de una gran historia. Sabemos que la iglesia Presby de Valpo es también importante por su historia y la trayectoria que llevó durante años aquí, décadas en este lugar. La iglesia primera de Valpo es justamente la primera iglesia protestante presbiteriana en todo Chile. Así que tiene un valor importantísimo. Y justamente ustedes son parte de esa historia. Y por lo mismo están aquí y podemos hacer esta pregunta de ¿por qué esta iglesia? Pero también está la perspectiva de Dios. ¿Por qué Dios tuvo que elegir a esta iglesia? Si bien yo estoy aquí por una perspectiva mía, de que soy parte, porque yo nací o crecí en este lugar, ¿por qué tuvo Dios la necesidad o la decisión de elegir esta iglesia? Yo encontré una posible respuesta en Deuteronomio 7:7, que dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Cuando me acuerdo de niño, cuando jugaba a la pelota, nos poníamos todos ahí juntos los amigos y siempre los mejores, ¿no? Los mejores que juegan a la pelota salen y empiezan a escoger a su equipo. Lamentablemente siempre fue el último, ¿no? Pero generalmente empiezan con el que mejor juega, ¿no? Y en el grupo siempre hay uno que es el súper, ¿no? El que mejor juega. Entonces, esos dos que están ahí, ¿cómo hacen? Allá en Argentina nosotros hacemos pan y queso. Era pan, queso, y el último que pisaba ganaba para elegir el primero de su equipo. Entonces, el que sale ganando escoge al mejor, el mejor del grupo. Entonces, apenas cuando él escoge al mejor del grupo, todos los chicos quieren pertenecer al equipo de donde está el que juega mejor. Entonces ya el partido se sentencia ahí, o sea, estoy en este grupo, ¿no? Ganamos. Sin haber jugado el partido ya sabemos quién gana. De esta forma, cuando uno quiere realmente algo, empieza eligiendo el mejor, ¿sí? Si Dios hubiera querido una buena iglesia aquí, ¿a quién hubiese elegido? Si Dios realmente quería mostrar su gloria de una forma magnífica a todo el mundo, que todo el mundo vea que Dios es Dios,
¿a qué iglesia hubiera elegido? La mejor. Perdón, la mejor en el sentido de humanamente hablando. Pero si nosotros tenemos la confesión de que Dios hoy escogió a esta iglesia, ¿podemos decir que esta es la mejor? Una gran pregunta, ¿no? Pero sepan que Dios dice en Deuteronomio 7:7, dice que Él escogió a Israel porque Israel era el más insignificante. La perspectiva de Dios que tiene para elegir a su pueblo estaba en esto, no en el mejor, sino al más insignificante. Al último que estaba ahí, el que peor juega la pelota, Dios decide elegir a él. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Dios acaso no quiere ganar el partido? ¿Dios acaso no le molesta que pierda partidos? No. Lo que Dios tiene en su intención es que aquel insignificante sepa que puede él pertenecer a ese equipo cuando depende totalmente de aquel que lo eligió. A propósito, Dios escogió a Israel, dice la Biblia, porque eran insignificantes, porque ellos sin Dios no eran nada. La Biblia no cuenta que Dios escogió al pueblo de Israel porque eran los más lindos, no, eran pésimos, eran personas ingratas. Ellos fueron escogidos, era el pueblo santo por Dios y nunca fueron santos, pero sin embargo Dios escogió a ellos. ¿Por qué? Porque ellos sin Dios no era nada. Si hoy tenemos la confesión de que Dios escogió a esta iglesia, de por qué Dios a esta iglesia, es porque somos insignificantes, porque no somos los mejores del mundo, porque no somos la gran iglesia que tengamos cosas para presentar a la gente. Si tenemos esta confesión es porque somos insignificantes. Quiere decir que sin Dios nada somos. Y esa es la perspectiva de Dios en la que hoy decidió por esta iglesia. Nosotros quizás estemos aquí porque tenemos una historia, porque mi perspectiva de por qué esta iglesia es porque tengo memorias o qué sé yo, porque tengo un trabajo, a mí me deja predicar así que estoy aquí. Pero la perspectiva de Dios es diferente. Dios me permite estar aquí hoy porque yo soy el más insignificante para Él. Y creo que todos los que estamos aquí. Perdón si le llego a ofender, ¿sí? Pero es así. Y esta es la bendición de que necesitamos totalmente de Él. Y esta es la bendición de preguntar por qué esta iglesia, de poder enseguida saber que en este lugar está Dios, porque yo soy dependiente total de Él. Somos bendecidos, ¿no? Estar hoy en esta iglesia es una bendición, no por mis méritos, no por mis perspectivas, sino porque hay una perspectiva de Dios que permite que hoy estemos juntos. Hermanos, siéntanse orgullosos, siéntanse privilegiados, porque ustedes son parte de esta iglesia. Pueden preguntarse, ¿por qué yo estoy aquí? Y pregúntense. Pero sepan que hay otra pregunta desde la perspectiva de Dios que hace posible que nuestras preguntas valgan la pena. Estamos pasando una situación difícil. La realidad es difícil, no porque seamos malos o porque seamos insuficientes, sino que la realidad hoy que estamos pasando por la iglesia es una realidad difícil. Una iglesia sin pastor, una iglesia sin orden. Es difícil. Y esa es la realidad. Entonces, con más razón, vamos a ser bendecidos porque necesitamos de Dios. Si nosotros hoy no nos aferramos al Señor, si hoy nosotros nos olvidamos de aquel Dios, de por qué esta iglesia, de esa perspectiva que Dios tiene para decir por qué esta iglesia, vamos a perder. Vamos a correr el riesgo de perder la iglesia. Así que dependamos totalmente del Señor. ¿Sí? No nos quejemos por las cosas que nosotros hacemos, porque el Señor ha pagado un precio alto.
es imposible de quejar delante de ese precio que el Señor pagó, ¿no? De lo que yo hago es nada. Así que bienvenido a la iglesia y somos una familia. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias porque nos permitiste ser parte de tu familia, por ese pacto que nos has dado, Señor, por ese pacto de promesa que nos diste, nos garantizaste para que seamos hoy tu familia. Y también te damos gracias porque todo esto se debe por el precio de Jesús, por el precio de la sangre de Jesús que derramó. Y también te doy gracias porque a pesar de nuestras faltas y nuestras debilidades, tú escogiste a nosotros para que nosotros vivamos totalmente pendiente de ti. Así que te doy gracias por todo esto y te pido que bendigas a la iglesia para que este lugar pueda ser la casa donde anuncia el Evangelio, donde anuncia tu gloria. Te doy muchísimas gracias y así oramos en nombre de Jesús. Amén.